Mi nombre es Vanessa y esta es la historia de cómo mi ambición y mis deseos me llevaron por un camino de traición y consecuencias inesperadas. Todo comenzó hace 3 años, cuando conocí a Gustavo en una fiesta de la alta sociedad. Él era todo lo que una mujer podría desear: atractivo, exitoso y, lo más importante, inmensamente rico. Desde el momento en que nuestras miradas se cruzaron, supe que tenía que hacer lo mío, no por amor, sino por lo que representaba: seguridad financiera y un estatus social envidiable. Gustavo cayó rendido a mis pies casi de inmediato. Mi belleza y mi astucia para manipular situaciones a mi favor hicieron el trabajo fácil. En cuestión de meses, ya estábamos saliendo formalmente, y yo me aseguré de que todos, en su círculo social, me adoraran. Me convertí en la novia perfecta, siempre atenta, siempre dispuesta a complacerlo en todo. Pero había un problema con nombre y apellido. Lucas, el primo de Gustavo. Desde la primera vez que lo vi, sentí una atracción irresistible. Era como Gustavo, pero más joven, más apasionado, más peligroso. Y yo, siendo quien soy, no pude resistirme a probar el fruto prohibido. Nuestro affair comenzó de manera inocente, o al menos eso nos dijimos a nosotros mismos. Una mirada cómplice aquí, un roce accidental allá. Hasta que una noche, en una de las tantas fiestas familiares, nos escabullimos al jardín y nos besamos con una pasión que jamás había experimentado. A partir de ese momento, mi vida se convirtió en un constante juego de malabarismo. Por un lado, mantenía mi fachada de novia devota con Gustavo, aceptando su propuesta de matrimonio con falsa emoción y planeando una boda digna de la realeza. Por el otro, me encontraba en secreto con Lucas, entregándome a una pasión desenfrenada que me hacía sentir más viva que nunca. Mi plan era simple: casarme con Gustavo, esperar el tiempo suficiente para que no pareciera sospechoso, y luego divorciarme llevándome la mitad de su fortuna. Con ese dinero, Lucas y yo podríamos escapar y vivir la vida que siempre había soñado. Era perfecto, o eso creía. Lo que no anticipé fue que mis sentimientos por Lucas comenzarían a crecer más allá del simple deseo físico. Me encontré pensando en él constantemente, anhelando su presencia, su risa, su forma de mirarme como si fuera la única mujer en el mundo. Era un sentimiento aterrador y emocionante a la vez. A medida que se acercaba el día de la boda, mis nervios estaban al límite. ¿Estaba haciendo lo correcto? ¿Valía la pena arriesgarlo todo por dinero? ¿O debería seguir mi corazón y escapar con Lucas antes de que fuera demasiado tarde? El día finalmente llegó. Me encontraba en la suite nupcial, rodeada de damas de honor que no dejaban de alabar lo hermosa que me veía en mi vestido de diseñador. Pero yo solo podía pensar en Lucas, en sus labios, en sus manos recorriendo mi cuerpo. Como si lo hubiera invocado con el pensamiento, la puerta se abrió y ahí estaba él, tan guapo en su traje de padrino que me quitó el aliento. Nuestras miradas se encontraron y en ese momento supe que no podía casarme con Gustavo, no sin antes tener un último momento con Lucas. Con una excusa tonta, me escabullí al baño y le hice señas a Lucas para que me siguiera. En cuanto cerró la puerta tras de sí, me lancé a sus brazos, besándolo con desesperación. «No puedo hacerlo, Lucas», le susurré entre besos. «No puedo casarme con Gustavo. Te amo a ti». Lucas me miró con una mezcla de sorpresa y alegría. «Yo también te amo, Vanessa. Huyamos juntos, ahora mismo». Y, así, en el baño de la suite nupcial, a minutos de mi boda, nos entregamos a la pasión una vez más. Nuestras manos recorrían nuestros cuerpos con urgencia, desesperados por sentir cada centímetro del otro. Estábamos tan perdidos en nuestro mundo que no escuchamos la puerta abrirse. El grito, ahogado de una de las damas de honor, nos devolvió brutalmente a la realidad. Ahí estábamos, semidesnudos, abrazados, con la evidencia de nuestra traición grabada en nuestros rostros sonrojados.
Lo que siguió fue un caos total. La dama de honor, en su shock, había tomado fotos con su teléfono antes de que pudiéramos reaccionar. En cuestión de minutos, las imágenes se habían esparcido entre los invitados como un incendio forestal. Gustavo entró hecho una furia, sus ojos llenos de dolor y traición. «¿Cómo pudieron hacerme esto?», gritó, su voz quebrándose. «Mi prometida y mi propio primo». Intenté explicarme, decirle que lo sentía, que no había sido mi intención lastimarlo. Pero ¿cómo explicas algo así? ¿Cómo le dices al hombre que estabas a punto de casarte que en realidad solo lo querías por su dinero y que te has enamorado de su primo? Mi historia aún no ha terminado. Por favor, considera suscribirte al canal. Gracias. Volvemos a la historia. En medio del caos, Lucas intentó defender nuestro amor, pero eso solo empeoró las cosas. Gustavo, cegado por la ira y el dolor, le dio un puñetazo que lo dejó tendido en el suelo. La familia entera estaba en shock, dividida entre la incredulidad y la furia. Me quedé allí, paralizada, viendo cómo mi elaborado plan se desmoronaba a mi alrededor. No solo había perdido la oportunidad de hacerme con la fortuna de Gustavo, sino que también había destruido una familia en el proceso. Los siguientes días fueron un infierno. Mi nombre estaba en todas las revistas de chismes, mi reputación hecha añicos. Gustavo, en un acto de venganza, se aseguró de que ninguna puerta en la alta sociedad se me abriera jamás. Lucas, por su parte, fue desheredado y expulsado de la familia. Nos quedamos sin nada, solo el uno al otro y un amor nacido de la traición. Decidimos mudarnos a otra ciudad, lejos del escándalo, para intentar reconstruir nuestras vidas juntos. No fue fácil. El peso de lo que habíamos hecho nos perseguía constantemente. Al principio, nuestro amor parecía lo suficientemente fuerte para superar cualquier obstáculo. Nos apoyábamos mutuamente, jurando que todo valdría la pena mientras estuviéramos juntos. Pero poco a poco, la realidad de nuestra situación comenzó a erosionar esa ilusión. Lucas, acostumbrado a una vida de lujos, se frustraba cada vez más con nuestras limitaciones financieras. Yo, por mi parte, no podía evitar añorar la vida que había estado tan cerca de tener. Las peleas se volvieron más frecuentes, las reconciliaciones menos sinceras. Pasaron los años, y aunque seguíamos juntos, algo había cambiado. El fuego de la pasión que una vez nos consumió se había convertido en brasas tibias de costumbre. Me encontré mirando a otros hombres, preguntándome cómo sería mi vida si hubiera tomado decisiones diferentes. Fue, entonces, cuando conocí a Alejandro. Era un empresario exitoso, no tan rico como Gustavo, pero lo suficientemente adinerado para despertar mi interés. Comenzamos como amigos, pero pronto me encontré inventando excusas para verlo más seguido. La historia parecía repetirse, pero esta vez yo era más cuidadosa, más calculadora. No cometería los mismos errores del pasado. Lucas no sospechaba nada, demasiado ocupado con su propio trabajo y sus propias frustraciones como para notar los cambios sutiles en mi comportamiento. Mis encuentros con Alejandro se volvieron más frecuentes y más íntimos. Me hacía sentir deseada, importante, cosas que hacía mucho tiempo no sentía con Lucas. Me convencí a mí misma de que merecía esta felicidad, que después de todo lo que había pasado, el universo me debía algo bueno, pero el destino, ese jugador caprichoso, tenía otros planes para mí. Una noche, mientras cenaba con Alejandro en un restaurante exclusivo, vi a alguien que hizo que mi sangre se helara. Gustavo. Estaba sentado a unas mesas de distancia, acompañado por una mujer hermosa que lucía un anillo de compromiso. Nuestras miradas se cruzaron por un instante y vi en sus ojos un destello de reconocimiento seguido de algo que no pude descifrar. ¿Desprecio? ¿Lástima? O quizás una mezcla de ambos. Esa noche, mientras volvía a calles que habían sido mi hogar durante los últimos años, sentí una mezcla de alivio y temor ante lo desconocido. No sabía qué me depararía el futuro, pero sabía una cosa con certeza.
Era hora de dejar de buscar la felicidad en otros y empezar a buscarla en mí misma. Había cometido errores, había lastimado a personas que no lo merecían, pero aún tenía la oportunidad de ser mejor, de redimirme. Mientras el paisaje cambiaba fuera de la ventana, cerré los ojos y me permití soñar con un nuevo comienzo. Un comienzo donde pudiera ser honesta, donde pudiera amar sin traicionar, donde pudiera ser la persona que siempre supe que podía ser. Y así, con el corazón lleno de esperanza y remordimiento a partes iguales, me embarqué en el viaje más importante de mi vida, el viaje hacia mí misma. Meses después de mi partida, me encontré en una pequeña ciudad costera, trabajando como camarera en un café local. La vida era simple, muy diferente a lo que estaba acostumbrada, pero por primera vez en mucho tiempo me sentía en paz. Fue allí, entre el aroma del café recién hecho y el sonido de las olas rompiendo en la playa cercana, donde comencé a reflexionar verdaderamente sobre mis acciones pasadas. Cada rostro que había lastimado, cada corazón que había roto, cada mentira que había dicho, todo pesaba sobre mi conciencia. Decidí que era hora de hacer las paces con mi pasado. No podía cambiar lo que había hecho, pero podía aprender de ello y asegurarme de no repetir los mismos errores. Comencé a escribir cartas que nunca enviaría, pero que me ayudaron a procesar mis emociones y a pedir perdón, aunque fuera solo a mí misma. Una tarde, mientras limpiaba las mesas después del cierre, un cliente rezagado llamó mi atención. Era un hombre mayor, con ojos amables y una sonrisa cálida. Se presentó como Gabriel, un escritor local que venía al café cada tarde a trabajar en su novela. Con el tiempo, Gabriel se convirtió en un amigo, alguien con quien podía hablar sin miedo a ser juzgada. Le conté mi historia, toda mi historia, sin omitir ni un solo detalle vergonzoso. Para mi sorpresa, en lugar de condenarme, me escuchó con comprensión y me ofreció una perspectiva que nunca había considerado. Todos cometemos errores, Vanessa. Me dijo un día, lo importante no es lo que hicimos en el pasado, sino lo que hacemos con las lecciones que aprendimos. Sus palabras resonaron en mí de una manera que ningún consejo lo había hecho antes. Me di cuenta de que había pasado tanto tiempo huyendo de mi pasado que no me había permitido crecer a partir de él. Inspirada por Gabriel, comencé a escribir mi propia historia, no como una forma de justificar mis acciones, sino como un ejercicio de honestidad brutal conmigo misma. Cada palabra que escribía era como un peso que se levantaba de mis hombros. A medida que avanzaba en mi narrativa, me di cuenta de que había un patrón en mi comportamiento. Siempre había buscado la validación y la seguridad en otros, en lugar de encontrarla en mí misma. Había usado el amor y la seducción como herramientas para obtener lo que creía que necesitaba, sin darme cuenta de que lo que realmente necesitaba era aprender a amarme a mí misma. Un día, mientras caminaba por la playa al atardecer, tuve una epifanía. No, necesitaba a un hombre rico, ni a un amante apasionado, ni siquiera a un amigo comprensivo para ser feliz. Lo que necesitaba era perdonarme a mí misma y darme la oportunidad de ser la persona que siempre había querido ser. Esa noche, terminé mi manuscrito. Era crudo, honesto y, en muchos sentidos, doloroso de leer. Pero era mi verdad y por primera vez en mi vida me sentí completamente auténtica. Con el apoyo de Gabriel, decidí publicar mi historia como una novela. Cambié los nombres y algunos detalles para proteger la privacidad de las personas involucradas, pero la esencia de mi journey permaneció intacta. Para mi sorpresa, el libro fue un éxito. Muchas personas se identificaron con mi lucha, con mis errores, con mi búsqueda de redención. Recibí cartas de lectores que me agradecían por mi honestidad, que me contaban cómo mi historia los había ayudado a enfrentar sus propios demonios. Fue durante una firma de libros cuando lo vi. Gustavo estaba allí, en la fila,
Con un ejemplar de mi libro en las manos, mi corazón se detuvo por un momento y sentí que todo el aire abandonaba mis pulmones. Cuando llegó su turno, nos miramos a los ojos por lo que pareció una eternidad. Vi en su mirada una mezcla de emociones que no pude descifrar completamente. Finalmente, rompió el silencio. «Leí tu libro», dijo, simplemente, su voz más suave de lo que recordaba. Fue revelador. No supe qué decir. ¿Cómo te disculpas con alguien a quien has herido tan profundamente? Las palabras parecían inadecuadas, insuficientes. «Gustavo, yo os comencé», pero él levantó una mano para detenerme. «No vine a buscar una disculpa, Vanessa», dijo. «Vine porque quería que supieras que te perdono». Sus palabras me golpearon como una ola, dejándome sin aliento. De todas las reacciones que había imaginado, esta era la que menos esperaba. «¿Por qué?», logré preguntar, mi voz apenas un susurro. Gustavo sonrió, levemente, una sonrisa teñida de tristeza y sabiduría. «Porque cargar con el rencor solo me estaba lastimando a mí, y porque tu libro me hizo darme cuenta de que todos somos más que nuestros errores». Sentí las lágrimas brotar en mis ojos, pero las contuve. Este no era el momento para mi catarsis emocional. Este era el momento de Gustavo, de su increíble acto de bondad. «Gracias», dije simplemente, porque no había nada más que pudiera decir. Gustavo asintió, me tendió el libro para que lo firmara, y luego se fue, dejándome con una sensación de cierre que no sabía que necesitaba tan desesperadamente. Esa noche, de vuelta en mi pequeño apartamento sobre el café, reflexioné sobre el encuentro con Gustavo. Su perdón era un regalo que no merecía, pero que acepté con gratitud. Me hizo darme cuenta de que, si él podía perdonarme, tal vez era hora de que yo también me perdonara completamente. Los meses siguientes fueron un torbellino de entrevistas, más firmas de libros y cartas de lectores. Mi historia había tocado un nervio. En la sociedad, abriendo conversaciones sobre el amor, la traición y la redención. Me encontré en una posición que nunca hubiera imaginado, como una voz de advertencia y esperanza para otros que podrían estar tentados de tomar el mismo camino destructivo que yo había tomado. Fue durante este periodo que recibí una carta que cambiaría mi vida una vez más. Era de Lucas. Con manos temblorosas, abrí el sobre y comencé a leer. «Querida Vanessa, he leído tu libro. No puedo decir que fue fácil revivir todo lo que pasamos juntos, ver nuestra historia a través de tus ojos. Pero quiero que sepas que entiendo. Entiendo por qué hiciste lo que hiciste, por qué nos hicimos lo que nos hicimos el uno al otro. No te escribo para recriminarte ni para buscarte. Te escribo porque tu libro me hizo darme cuenta de que yo también necesito cerrar este capítulo de mi vida. Necesito perdonarte y perdonarme a mí mismo. Espero que hayas encontrado la paz que buscabas. Yo estoy en ese camino también. Cuídate, Lucas». Las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo finalmente se derramaron. La carta de Lucas era el último eslabón en la cadena de mi redención. Con Gustavo y Lucas, habiendo encontrado la fuerza para perdonar, sentí que finalmente podía respirar libremente. Esa noche, sentada en la playa viendo el atardecer, tomé una decisión. Era hora de usar mi experiencia, mi historia, para ayudar a otros. Decidí fundar una organización sin fines de lucro dedicada a ayudar a personas atrapadas en relaciones tóxicas y patrones de comportamiento destructivos. Los años pasaron y mi vida tomó un rumbo que nunca hubiera imaginado. Mi organización creció, ayudando a cientos de personas a encontrar su camino hacia relaciones más saludables y vidas más auténticas. Escribí más libros, di charlas y poco a poco, la mujer calculadora y manipuladora que una vez fui, se convirtió en un recuerdo lejano. Un día, mientras caminaba por la playa que se había convertido en mi refugio, me encontré con Gabriel. Estaba más viejo, pero sus ojos seguían teniendo la misma chispa de sabiduría. «¿Cómo estás, Vanessa?»,
Me preguntó con una sonrisa. Estoy en paz, respondí, y por primera vez en mi vida, realmente lo sentía. Gabriel asintió, como si siempre hubiera sabido que llegaría a este punto. ¿Y qué sigue ahora?, preguntó. Miré hacia el horizonte, donde el sol se hundía en el mar, pintando el cielo de tonos dorados y rosados. Seguir viviendo, dije simplemente, seguir aprendiendo, seguir creciendo. Gabriel sonrió y juntos nos quedamos viendo el atardecer, testigos silenciosos del final de un día y el comienzo de otro. Mientras el último rayo de sol desaparecía en el horizonte, reflexioné sobre mi viaje. Había comenzado como una mujer movida por la ambición y el deseo, dispuesta a traicionar y manipular para obtener lo que quería. Había lastimado a personas que me amaban, había destruido relaciones y había estado a punto de perderme a mí misma en el proceso. Pero de alguna manera, a través del dolor, la vergüenza y el arrepentimiento, había encontrado un camino hacia la redención. No era perfecta, nunca lo sería, pero había aprendido a aceptar mis imperfecciones, a aprender de mis errores y a usar mi experiencia para ayudar a otros. Mi historia era un testamento de que nunca es demasiado tarde para cambiar, para crecer, para convertirse en una mejor versión de uno mismo. Y mientras caminaba de regreso a mi casa, con la brisa marina acariciando mi rostro, sentí una profunda gratitud por esta segunda oportunidad que la vida me había dado. Sabía que el camino por delante no siempre sería fácil. Habría días en los que los recuerdos de mi pasado intentarían arrastrarme de vuelta a viejos hábitos, pero ahora tenía las herramientas para enfrentar esos momentos, para elegir un camino diferente. Y así, con el corazón lleno de esperanza y determinación, me preparé para el siguiente capítulo de mi vida. Un capítulo lleno de posibilidades, de crecimiento y, lo más importante, de amor auténtico. No el amor apasionado y destructivo que una vez perseguí, sino un amor más profundo y verdadero, el amor por mí misma y por la vida que había elegido vivir. Mientras cerraba la puerta de mi casa detrás de mí, sonreí. Mi historia de traición y redención había llegado a su fin, pero mi viaje apenas comenzaba. Y por primera vez en mi vida, estaba emocionada por ver qué me deparaba el futuro, lista para enfrentarlo con honestidad, integridad y compasión. Y así, con el sonido de las olas como música de fondo, me preparé para dormir, agradecida por cada experiencia que me había llevado a este momento y esperanzada por todos los momentos que aún estaban por venir.